Durante mucho tiempo nos enseñaron que el pie sirve únicamente para sostener el peso del cuerpo como si fuera una base rígida, casi pasiva. Pero desde la neurociencia y la biomecánica, el pie es otra cosa por completo. Es uno de los órganos sensoriales más activos que tenemos. La planta del pie está llena de mecanorreceptores capaces de detectar presión, vibración, textura y cambios mínimos en la superficie. Cada vez que das un paso, esos sensores se activan y envían información al sistema nervioso enseguida. Esa información le permite al cerebro anticipar el movimiento, ajustar la postura y decidir cuánta fuerza usar en cada músculo. Caminar no es un acto automático o bruto, es un hilo constante de conversación entre el pie y el cerebro. De hecho, cuando pisas el suelo, tu cerebro no solo sabe que estás caminando, sabe cómo es el suelo, si es duro, blando, irregular, inclinado o estable. Y con base en eso, organiza todo el cuerpo para que no te caigas. Aquí es donde el pie deja de ser un simple soporte y se vuelve una entrada sensorial clave del sistema somatosensorial. No solo le dice al cerebro en qué posición está el cuerpo, sino también cuánta presión hay, qué vibraciones y qué textura tiene el suelo. El equilibrio, la coordinación y la eficiencia al caminar dependen en gran parte de lo que el cerebro recibe desde la planta del pie. El problema aparece cuando esta información se reduce. Estudios han demostrado que cuando la sensibilidad plantar disminuye, por ejemplo, al usar calzado que aísla demasiado la planta, como una suela muy gruesa, el tipo de plantilla, el control postural empeora. Sí, el cuerpo sigue caminando, pero lo hace con menos precisión, con ajustes más tardíos y con mayor esfuerzo de otras articulaciones. Un ejemplo son los tenis para jugar fútbol. Se encontró que disminuye la sensibilidad plantar debido a una reducción en el área de contacto pie-suelo. Y cuando se usaron en combinación con plantillas estimuladoras, la sensibilidad y la respuesta propioceptiva mejoraron considerablemente. En otras palabras, el cerebro no deja de trabajar, pero empieza a trabajar con datos incompletos. Y cuando el sistema nervioso toma decisiones motoras con información pobre, el movimiento se vuelve menos fino y más costoso para el cuerpo. Por eso, entender el pie como un órgano sensorial y no solo como una base es el primer paso para entender por qué algo tan cotidiano como el calzado puede tener consecuencias mucho más arriba en el cuerpo. El siguiente paso es entender qué hace el cerebro con esta información. La respuesta corta es, pues la usa para moverse y para no lastimarse. Cada vez que el pie toca el suelo, los receptores de la planta detectan presión, deformación, vibración y textura. Esta información sensorial baja por los nervios periféricos hacia la médula espinal y de ahí a distintas áreas del cerebro encargadas del control postural y del movimiento, de cómo moverse básicamente. Con esos datos, el sistema nervioso no solo reacciona, sino que anticipa, ajusta el tono muscular y decide cuánta rigidez o flexibilidad necesita el cuerpo en cada paso. Si el suelo es duro, responde de una forma, si es blando, de otra, y si es irregular, redistribuye fuerzas de inmediato. Pero todo esto depende de que la información sensorial llegue clara y sin demasiados filtros. El cerebro adapta el movimiento según lo que siente desde el suelo. Cuando la señal del pie se ve reducida, por ejemplo, por suelas muy acolchonadas, rígidas o que aíslan completamente la planta, el cerebro sigue intentando controlar el movimiento y el equilibrio, pero lo hace con menos precisión y más esfuerzo. No porque el cuerpo falle, sino que toma decisiones con menos datos. Los estudios muestran que cuando se reduce la sensibilidad plantar, el control postural se vuelve menos eficiente. El cuerpo se balancea distinto, ajusta de otra manera, teniendo dependencia de otras articulaciones para poder compensar. En este punto, el cuerpo empieza a moverse en lo que podríamos llamar un modo más torpe, donde el cerebro prioriza no caerse, aunque eso implique sobrecargar músculos o articulaciones que no están pensadas para este trabajo. El problema no es que el zapato amortigue el impacto del paso,
sino que amortigüe también la información que el cerebro necesita para moverse bien. Y si el cerebro depende tanto de lo que siente el pie, entonces vale la pena preguntarnos qué pasa cuando el cerebro empieza a intervenir en esta señal. El diseño del calzado moderno no nació pensando en cómo funciona el sistema nervioso ni la biomecánica del pie. Nació pensando en estética, moda y comodidad inmediata. El problema es que lo que se siente cómodo al inicio no siempre es funcional a largo plazo. Muchas de las características comunes del zapato moderno, como las puntas estrechas, suelas rígidas, exceso de acolchado y talones elevados, cambian la forma en que el pie se mueve y sobre todo la manera en cómo se siente el suelo. El zapato no solo se interpone entre el pie y el suelo, modifica la información que llega al cerebro. Cuando la suela es muy gruesa o muy blanda, la planta del pie recibe una señal más difusa, la presión se reparte, las vibraciones se atenúan y la textura prácticamente desaparece. Es como bajarle el volumen a la televisión. Además de comprimir los dedos y limitar su movimiento, el zapato reduce la capacidad del pie para adaptarse al terreno. Los dedos no se expanden, el arco trabaja menos y el pie se vuelve más rígido. Y todo esto porque el zapato obliga a tus patitas. La evidencia muestra que el calzado altera la mecánica natural del pie y la activación muscular durante el caminado. Sí, el cuerpo se adapta, pero lo hace cambiando patrones de movimiento que no siempre son eficientes. Ese es el punto donde el problema deja de ser del pie y empieza a viajar hacia arriba. Hasta ahora te he contado cómo la información sensorial llega desde la planta del pie hacia el cerebro y cómo el calzado puede interferir en esta señal. Pero el cuerpo no se detiene cuando este diálogo cambia, sino que se adapta. Y esa adaptación empieza a recorrer la cadena cinemática desde el tobillo hasta arriba. El pie y el tobillo forman una unidad que está diseñada para absorber el impacto del paso, adaptarse a irregularidades del terreno y transferir cargas hacia la pierna. Cuando esa función se ve alterada, ya sea porque el zapato restringe el movimiento natural o porque disminuye la sensibilidad plantar, el tobillo pierde parte de su capacidad para ajustar finamente la postura y transferencias de fuerzas. En lugar de que el tobillo haga ese ajuste fino, otras articulaciones más arriba deben compensar. Esto ocurre porque la rodilla, aunque no está diseñada para movimientos complejos, termina asumiendo tareas para las que no está preparada, como ajustar cargas, corregir desviaciones o absorber impactos mal distribuidos. La rodilla es una articulación esencialmente de flexión y extensión, con movilidad rotatoria limitada. Cuando aparecen fuerzas inesperadas o movimientos fuera del patrón óptimo, la rodilla puede sufrir mayor estrés mecánico, lo que se traduce en el tiempo con dolor, desgaste articular o alteraciones en la alineación. Esto no significa que cada zapato cause daño inmediatamente, pero sí implica que cuando la función del pie se ve reducida por el calzado o por pie plano, la carga y la función se redistribuyen y esa redistribución obliga a rodillas, cadera y espalda a trabajar de maneras distintas a las que fueron pensadas y diseñadas biomecánicamente. Por ejemplo, en condiciones de pie plano o inestabilidad del pie, la redistribución de fuerzas cambia. La tibia puede rotar de manera diferente, modificando la mecánica de la rodilla y aumentando la probabilidad de desequilibrios musculares y compensaciones articulares. La idea central aquí es que no existe una sola articulación aislada. Una alteración en el pie afecta no solo al tobillo, sino a toda la extremidad inferior. Por eso cuando el pie deja de trabajar como debería, el cuerpo compensa. Y esa compensación se traduce en patrones de movimiento que a largo plazo pueden conducir a dolor, cansancio y alteraciones funcionales en cadera, espalda y en especial a las rodillas. La evidencia muestra que alteraciones en la postura y función del pie están asociadas con cambios en la mecánica de la rodilla, especialmente en condiciones como el dolor patelofemoral. Esto porque está compensando una base que ya no absorbe ni distribuye las fuerzas de manera eficiente o que envía información poco clara al sistema nervioso.
La tibia puede rotar de forma distinta. El eje de movimiento cambia y la rodilla empieza a recibir estrés mecánico para el que no fue diseñada. Estudios han encontrado que personas con pies planos o pronados, con el arco bajo, tienen mayor probabilidad de experimentar dolor de rodilla y cambios en articulaciones. Probablemente porque el pie no logra generar la rigidez funcional necesaria para transferir las fuerzas de manera eficiente durante la marcha. Además, investigaciones han observado que las características del pie y su mecánica, como la postura y la función durante la marcha, pueden diferir en personas con osteoartritis de rodilla, lo que sugiere que la manera en que el pie entra en contacto y transfiere las fuerzas del suelo se asocia con cómo se comporta la rodilla al caminar y cargar peso. Con el tiempo, esta compensación se vuelve repetitiva. Y cuando un patrón mecánico se repite miles de veces al caminar, subir escaleras o simplemente estar de pie, el tejido empieza a resentirlo. Aparecen molestias, inflamación, desgaste o dolor que muchas veces se tratan directamente en la rodilla, sin mirar lo que ocurre más abajo en las patitas. A todo lo anterior se suma un factor que se puede minimizar: el entorno sobre el que caminamos. Durante la mayor parte de la historia humana, caminar implicaba adaptarse constantemente. Tierra irregular, piedras, desniveles, superficies blandas o duras que cambiaban a cada paso. Ese entorno obligaba al pie y al cerebro a trabajar juntos todo el tiempo, ajustando el equilibrio, fuerza y postura de manera continua. Hoy caminamos casi siempre sobre superficies planas, duras y predecibles: concreto, vitropiso, pisos lisos. Y si además usamos calzado que amortigua parte de la señal plantar, ocurre algo muy específico. La variabilidad sensorial baja y el sistema sensorial entra en modo automático. Aquí entra un concepto importante de control postural. El equilibrio no lo sostiene un solo sistema. El cerebro integra lo que ves, lo que sientes con el cuerpo y el suelo, y un sistema de oído interno llamado vestibular, que detecta movimiento y equilibrio. Y cuando una fuente se vuelve menos confiable, el cerebro hace algo que se llama reponderación sensorial. Ajusta cuánto confía en cada canal. En términos simples, si el cuerpo siente menos desde el suelo, tiende a apoyarse más en otras cosas como la vista o a compensar con estrategias más rígidas. Esto está bien como adaptación inmediata, pero a largo plazo puede volver el movimiento menos entrenado para lo impredecible. Y cuando aparece un escalón que no viste, una piedrita o un desnivel, el sistema tiene que cambiar de modo de golpe. Curiosamente, la investigación muestra que caminar en superficies irregulares cambia la variabilidad del paso, justo porque el cuerpo entra en un modo de ajuste más fino. Esa variabilidad no siempre es mala. Muchas veces es el reflejo de un sistema que está adaptándose. La idea central de esto es que no es solo el zapato, también se suman los entornos cada vez más uniformes. Y ese combo va empobreciendo la conversación entre pie y cerebro. Llegados a este punto, puede aparecer una conclusión rápida. Si los zapatos son el problema, ¿me los quito ya? Pues no. Es cierto que reducir la interferencia entre el pie y el suelo puede mejorar la movilidad, la activación muscular y la información sensorial. Pero eso no significa que un cuerpo acostumbrado durante años a calzado rígido y superficies planas esté listo de un día para otro a caminar o a correr descalzo sin consecuencias. El pie, como cualquier otra parte del cuerpo, se adapta a lo que le pides. Si durante años ha trabajado porque el zapato hacía la estabilización, la amortiguación y parte del soporte, entonces tus músculos, tendones y estructuras pasivas no están preparados para asumir de golpe toda esta carga. La evidencia muestra que transiciones bruscas hacia caminar o correr descalzo o con calzado minimalista aumentan el riesgo de lesión, especialmente en huesos del pie y tejidos que no han tenido tiempo de adaptarse. No porque lo minimalista sea malo, sino porque el cambio fue demasiado rápido. No se trata de volver al pasado, sino de recuperar funciones perdidas. El objetivo no es eliminar el calzado, sino permitir que el pie vuelva a moverse, vuelva a sentir y vuelva a generar rigidez funcional cuando la necesita.
Esto implica transiciones progresivas, exposición gradual y sobre todo entender que el pie también se entrena. Igual que no cargas 100 kilos en tu primer día de gimnasio, no le pides al pie que haga hoy todo lo que no hizo en 10 años. Entonces, ¿qué sí tiene sentido hacer? Ayudar al pie a recuperar funciones. Desde el punto de vista biomecánico, un pie funcional es el que puede moverse cuando necesita adaptarse y puede volverse firme cuando se necesita impulsar. Y esto se entrena. Una de las cosas que más ayuda es permitir que el pie se mueva. Zapatos con puntas amplias que no compriman los dedos, permitiendo que el antepié participe en la estabilidad. Los dedos cumplen un papel en el control del equilibrio y en la fase final del paso. También importa la flexibilidad de la suela. Una suela que permita doblarse en el antepié no hace el trabajo por el pie, sino que le deja hacerlo. Esto no significa eliminar toda la protección, sino evitar estructuras que no permiten el movimiento natural del paso. Otro punto clave es la exposición gradual al suelo. Caminar descalzo en casa sobre superficies seguras no es un acto extremo. Es una forma sencilla de reactivar musculatura intrínseca del pie y devolver la información sensorial al sistema nervioso. Y finalmente, el entrenamiento específico del pie. Ejercicios simples como separar los dedos, activar el arco o trabajar la movilidad del tobillo. Estos no buscan fortalecer por estética, sino devolverle al pie su capacidad de responder y adaptarse. Igual que cualquier otra parte del cuerpo, el pie responde al estímulo progresivo. Después de recorrer todo este camino, hay algo que queda claro. Muchos de los dolores que hoy sentimos no empiezan donde los notamos. Las rodillas no fallan de la nada. El cuerpo no se rompe por capricho. La mayoría de las veces lo que vemos es el resultado de años de compensaciones silenciosas. Pies que sienten menos, zapatos que hacen el trabajo que el cuerpo debería de hacer, superficies planas que no exigen adaptación y un cerebro que con información incompleta hace lo mejor que puede para mantenernos en pie. El problema no es la moda, ni el concreto, ni siquiera los zapatos por sí solos. Es la desconexión acumulada entre el cuerpo y el suelo. Cuando el pie deja de moverse, deja de informar. Cuando deja de informar, el cerebro ajusta como puede. Y cuando el cerebro ajusta con menos datos, otras articulaciones empiezan a cargar con el costo. Por eso, repensar el calzado no es una cuestión estética. Es una forma de devolverle al cuerpo parte de la conversación que perdió. No se trata de volver al pasado ni de andar descalzo de golpe. Se trata de movernos con más conciencia, más variabilidad y más respeto por cómo está diseñado el cuerpo humano. Porque al final, tus pies no son solo la base que te sostiene, son el primer lugar donde tu cerebro toca el mundo.